Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del programa Conciencia Electoral, un espacio para dar a conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. Y ya estamos en la última semana de este programa. Hasta este momento hemos entrevistado a 9 de los 16 candidatos a asambleístas en la provincia de Santa Elena. Y bueno, esta semana tendremos una nueva entrega, compartiremos en este espacio con otros candidatos y también con estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes realizan un proyecto en la materia casos llamado Voto Consciente, quienes nos explicarán en qué consiste y qué resultados esperan tener con este trabajo. Luego contaremos con la participación del candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, el máster Abraham Segarra Murga, por el partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23, de quien conoceremos acerca de su perfil personal, profesional y político. Saludamos a quienes se suman a esa transmisión y los invitamos a realizar sus preguntas a los entrevistados. A continuación tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es Wendy Landa Gavilanes, quien cursa el último año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Casa Grande. Bienvenida y buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación, Wendy. Hola, Olga, muy buenas noches. Y no, gracias a ti por darme este espacio que realmente es muy importante de hablar y conocer. Muchas gracias. Sí, la verdad es que el tema de las elecciones son unas elecciones totalmente atípicas en donde no solamente juega el papel preponderante en algunos casos la desinformación, sino también el hecho de que estamos viviendo una pandemia que realmente tiene a todos confundidos en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto también de la bioseguridad, saber cómo van a estar en el recinto electoral, etcétera. Y a esto pues se suma precisamente los jóvenes, que son ese voto que está cautivo para poder generar mayor, y más que nada, mayor información que permita verdaderamente tener un voto, como ustedes lo han denominado, un voto consciente, que me parece muy importante porque se ajusta precisamente a la conciencia electoral que necesitamos tener para una elección proactiva, propositiva. Cuéntanos un poco en qué consiste Mi Voto, Mi Futuro. Bueno, Mi Voto, Mi Futuro nace esta iniciativa casagrandina de más de 20 estudiantes que nos han puesto a pensar como que a todos de que no existe un voto consciente por parte de los jóvenes ecuatorianos. Y no tan solo de los jóvenes, también de personas adultas que no son conscientes de a quién le están dando su voto. Nosotros hicimos una investigación súper elaborada, muy grande, donde tuvimos a más de 200 encuestados, más de 30 entrevistas, no afecten su futuro. Pero eso es algo un poco incoherente, porque muchos de estos jóvenes son soñadores. A cada uno de estos jóvenes tenía este sueño de, ¿sabes qué? Quiero ser emprendedor, yo quiero ser mi propio jefe, quiero formar mi propia empresa, quiero ser mi propia jefa, quiero generar empleo. Entonces, ahí es cuando a nosotros nos choca el hecho de que cómo quieres ser todo lo que tú sueñas, tener un futuro brillante, o nos dicen, quiero viajar al exterior, quiero ser presidente, o sea, muchas cosas súper fuertes, y ahí es cuando vamos nosotros y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo ellos sueñan tantas cosas y no tienen ni la mínima idea del contexto político en el que estamos viviendo? Y eso me incluyo yo también y varios de los estudiantes, porque realmente como la política acá no tiene mucha credibilidad, hay mucha desinformación de por medio, tendemos a no creer lo que dicen tanto los candidatos como el gobierno, etcétera. Entonces, nosotros, esta campaña nace de decirles a los jóvenes de, hey, o sea, sea un poquito consciente, tienes que informarte, tienes que aprender, tienes que saber por quién vas tú a votar, porque del gobierno que elijas hoy van a depender de los planes a futuro que quieres lograr en unos años, porque no les va a afectar de aquí en un año, en dos, les va a afectar de aquí en 6, 7 años, cuando muy probable sean adultos, ya tengan su familia o estén próximos a tener un cargo muy grande o un proyecto personal muy grande. Entonces, bueno, pues, espero haber respondido a tu pregunta. Cuando hablas de una entrevista a profundidad,
¿Qué es lo que conversaron con esos jóvenes y cuáles fueron Uf, esas inquietudes en concreto? fueron más de 20 preguntas donde la entrevista no fue súper estructurada, fue una entrevista semi-estructurada donde si nacían más preguntas en base a las respuestas de los jóvenes, pues nosotros preguntábamos más para saber más a fondo todo. Pero una de las preguntas más importantes era, por ejemplo, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Eh, ¿Qué piensas sobre la política ecuatoriana? ¿Te interesa la política ecuatoriana? O sea, etcétera. Inclusive hemos llegado también a la conclusión de que muy aparte de que no entienden el discurso político, gracias a las entrevistas nos dio a entender a todos también que más nos interesa a nosotros la política extranjera, o sea, lo que pasa en Estados Unidos con Trump, a lo que pasa aquí con Lenín Moreno y todos los más de los 16, o sea, los 16 candidatos que están próximos a las elecciones. Entonces, esta entrevista nos ayudó full, más de 20 preguntas donde inclusive preguntábamos de qué color, o sea, si piensas en política, de qué color te la asimilas. Y el color que asimilaban a la política era negra, era color negro, era color café, color hasta amarillo, dijeron, porque el café, decían café porque como que quiere ser amarillo, quiere surgir, pero sin embargo la corrupción no lo deja, o las mentiras no los dejan. O sea, eran respuestas súper, respuestas que no esperábamos realmente, porque estos jóvenes que entrevistamos eran de 18 a 25 años de edad, donde los de 18 y 25 casi que, o sea, no, o sea, 18 recién están como que saliendo de su adolescencia, ¿no? Y los de 25 se supone que ya están próximos a graduarse, si no ya están graduados. Y muchos tenían, o sea, pensamientos y respuestas súper parecidas en esta entrevista. ¿Qué planteamiento, a partir de toda esa información que ustedes han recabado, qué planteamiento están haciendo para que precisamente estos jóvenes puedan cobrar un poco de conciencia por un lado, pero por otro lado también le tomen un poquito más de seriedad al tema electoral? Mira, nosotros en toda nuestra campaña, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales. El de concientización, o sea, buscamos concientizar con testimonios. En todas nuestras redes sociales nos pueden seguir Mi Voto, Mi Futuro, en Facebook, en Instagram. Tenemos testimonios por parte del pilar súper importante de concientización. Queremos concientizar mediante testimonios de gente real, de jóvenes, a nuestro grupo objetivo, donde digan todo lo que quieren lograr. Por ejemplo, uno de nuestros testimonios, nuestros videos, sale como que, ¿cómo te imaginas aquí en 5 años? Y dicen, yo quiero ser mi propia jefa, la verdad quiero tener mi emprendimiento y formarlo, etcétera. Y luego te preguntan algo relacionado, ok, pero ¿sí sabes qué partido político está proponiendo o tiene una propuesta con respecto a los emprendedores mujeres? Y no tenían ni idea. Entonces, de esa mano estamos concientizando y luego vamos al pilar que también es uno de los más importantes y fundamentales, que es el informar, que informamos con respecto a qué es voto nulo, qué es voto blanco, cuándo puedes votar, cuándo no, qué debes de llevar, qué no. Vamos a informar también sobre los candidatos, estamos informando. Toda la información que sacamos es desde sus páginas web, de entrevistas, de investigación también a profundidad, de fuentes verídicas, de ellos mismos, ¿no? Entonces, mediante nuestra red social estamos informando también sobre todo lo que tiene que ver con la política y todo lo que hay que seguir para poder votar y etcétera. Y también otro pilar, y el último de los 3 que te mencioné, está el empoderar. Queremos empoderar a estos jóvenes para que salgan y digan, ok, ¿sabes qué? Yo quiero informarme, yo quiero saber por quién voy a votar porque realmente me interesa. Entonces estamos haciendo diferentes actividades, estamos preguntando en las redes sociales, estamos haciendo que compartan para que realmente lleguen a donde nosotros queremos llevarlos, que es al voto consciente, de que sepan qué tienen que hacer, por qué deben de informarse y los pasos a seguir para poder realizar una votación una votación correcta, por así decirlo.
Ya, por ejemplo, cuando tú mencionas de información, de recabar información, de conocer cuáles son los planes que tienen tanto los presidentes, los candidatos a presidentes como asambleístas, ¿qué tan fácil o difícil se les ha hecho encontrar esa información? O sea, realmente fue súper difícil, porque como te digo, no todos los candidatos tienen páginas web, no todos los candidatos manejan muy bien las redes sociales. Entonces teníamos que investigar junto con todo nuestro departamento de periodismo y de periodismo como tal, fue la encargada junto con otros del equipo en hacer una investigación profunda. Nos metimos a periódicos, hasta periódicos de manera online, ¿verdad? Y también tuvimos que leer el periódico presencial porque muchas veces la información que está en el periódico presencial no es la misma que está en el online, ¿no? Entonces tuvimos que acudir a los periódicos, a toda la información de los medios ATL, por así decirlo, ver las noticias, estábamos escuchando los debates, teníamos que entender realmente antes de hacer toda la campaña, teníamos que aprender de estos candidatos. Entonces, sí nos resultó muy difícil, pero igual con tiempo y dedicación nos amanecimos todos hasta saber que la información que teníamos era la certera. Tomaban información, por ejemplo, del CNE. ¿Qué tanto el CNE ha tenido información que les permita a ustedes avanzar de una manera rápida y adecuada? Realmente no decidimos investigar mucho por parte del CNE, más bien decidimos investigar a cada candidato. Eso fue como que lo más importante para nosotros era saber ingresar, por ejemplo, al perfil del candidato tal y saber todo lo que es, todo lo que él tiene sus propuestas, su partido político, si es izquierda, derecha, etcétera, pero solamente y únicamente por parte de él, o sea, y de fuentes confiables. De ahí en CNE, lo que pudimos optar, que no fue como que muy importante o difícil también de recolectar, era el tema de a qué hora puedes votar, lo de la cédula, el número de la cédula, qué es voto nulo, qué es voto en blanco. Esa información que realmente, o sea, es súper fácil de buscar, no se nos hizo tan difícil. Claro, yo pregunto del CNE porque precisamente se supone que esta es una institución pública que rige pues toda la normativa relacionada con el tema electoral y ¿qué es lo que ocurre al momento en que ustedes no recurren a esa organización, sino directamente, como bien lo dices, a los candidatos? ¿Hay un tema de desconfianza también en cuanto a la información o es que realmente no está tan visible como para poder investigar? Claro, o sea, es que en el CNE es como que te da la información, pero discúlpame si escuchas alguna bulla, te da la información, pero súper o sea, como que, no sé cómo explicar, muy por encima, así es, muy por encima, no lo profundiza. En cambio, para tener una mayor seguridad de lo que estamos subiendo, lo que estamos publicando es real, vamos a las fuentes confiables, que es, por ejemplo, cada presidente, claro, cada partido político, sí. Claro, pero sí, ellos sí profundizan, por así decirlo, sus propuestas, sí hablan un poco más de sus propuestas. En cambio, el CNE, para no tener esa preferencia, habla súper por encima de cada candidato. Y lo que nosotros queremos lograr es que la gente se empape bien y se informe totalmente de todo lo que tiene que ver con las propuestas de cada candidato y también de la información que se necesita saber. Claro, porque por ejemplo, al momento en que tú mencionas eso, y es importante recalcarlo, porque se supone que al momento en que tú entras a la página del CNE, la propuesta que está determinada y firmada por quienes están en la candidatura tiene que estar allí. Entonces tú tienes que con eso corroborar que incluso lo que están mencionando dentro de los diferentes espacios, ya sean por redes sociales o en discursos, están siendo apegados a lo que está indicándose dentro de lo que es la propuesta de campaña. Entonces, esa situación es importante porque precisamente a veces se da demagógicamente una información que precisamente no se encuentra dentro de lo que en su momento pues, fue planteado ante los organismos de control y ante la organización que rige todo este
estas elecciones. Entonces, es súper importante eso también. Ahora, ustedes dentro de ya en específico y en la campaña que están haciendo y con esta información que es solamente por redes sociales, o tienen algún tipo de acción en otros aspectos, o están yendo a cierto tipo de organizaciones, por ejemplo, ¿no? Yo sé que en este momento es difícil moverse porque precisamente no las condiciones a nivel sanitario y del problema que aún tenemos de la pandemia está vigente y eso hay que cuidarse mucho, pero quiero saber ustedes cómo están tanto cuidándose y originando toda esta información por las distintas ya sea redes sociales o personalmente. O sea, la campaña como tal es una campaña digital por redes sociales. Es nuestro principal objetivo, es poder lograr tener una cobertura y un alcance de manera digital. Sin embargo, hemos optado también por recurrir a medios tradicionales, como lo es el periódico, la prensa escrita, por ejemplo, la radio. Y bueno, pues la televisión sabemos que tener un espacio ahí es un poco costoso, pero igual junto con todo nuestro departamento de relaciones públicas hemos buscado estos medios para poder dar a conocer esta campaña muy importante. Ya tuvimos un espacio en la revista Vistazo, nos dieron un espacio que ya vamos a pronto a publicar en nuestras redes, nos dieron un espacio hablando un poquito sobre toda esta campaña que estamos formando. Lo mismo con la radio, ya salimos en la I99, y todo esto ha sido porque obviamente hemos tenido contactos y bueno, pues hemos movido mar, cielo y tierra para que nos den un espacio y hablemos de esto que es realmente importante. Entonces no es que únicamente nos hemos quedado enfrascados en redes, sino que también hemos optado por buscar otros medios que también nos ayuden a difundir la campaña. Dentro de las evaluaciones que ustedes hacen, ¿hay algún tipo de respuesta que ya tengan como estadística más allá de lo que es los 200 entrevistados y encuestados? ¿Qué tanto han llegado y han calado, al menos en esta primera etapa? ¿Desde cuándo vienen haciendo el trabajo y cuánto creen ustedes que han empezado a calar en los jóvenes que son a los que ustedes están dirigiendo? Sí. Exactamente hace el lunes 18 empezamos con esta campaña. En el lunes 18 empezamos a subir todos los posteos, a empezar a recurrir a gente. O sea, mira, no tenemos en sí el número exacto de a cuántas personas hemos alcanzado, interactuado, hemos creado este engagement con el usuario, pero de lo que porque todo esto se hace previo a cada campaña, por ejemplo, de que se postea. Pero yo revisando, obviamente, cada día se revisa cuántas interacciones tenemos un alcance de más de 40,000 personas que han podido ver nuestro manifiesto, que es nuestros videos en redes sociales. Por ejemplo, han compartido más de 120 personas nuestros posteos y ponen, o sea, y gente que no hemos recurrido, gente importante del medio, como por ejemplo, se llama, déjame te la busco aquí, alguien que sale en la televisión, es Fanny, creo que se llama Fanny, no recuerdo, pero ella, hasta Andrés Crespo también, que también está en el medio, nos ha llamado y nos ha comentado los posts diciendo qué gran iniciativa, qué bueno esto, y lo han compartido orgánicamente sin nosotros pedirle nada. Entonces, es por esto que, bueno, y obviamente también todos los resultados que te da Instagram, en sí la plataforma te da los resultados de los KPIs, los indicadores, pues y sabemos que sí hemos llegado hemos llegado a más personas de las que teníamos en nuestros objetivos llegar. Por ejemplo, cuando nosotros armamos la campaña, obviamente teníamos que tener nuestros objetivos de marketing claro y sabíamos que teníamos que, por ejemplo, llegar a un alcance de más del el 13%, sabiendo que el 13% es demasiado en cuanto a porcentaje y alcance potencial en cuanto a personas. Entonces, realmente, cuando nos han pasado, cada día nos pasan los resultados, miren, vamos así, vamos asado, pues ahí podemos ver que hemos llegado a más de 40,000 personas, que tenemos interacciones diarias, que todos los días tenemos comentarios nuevos. Seguramente muchos jóvenes de la península están escuchándote y tienen las mismas inquietudes y de lo que tú has mencionado, de pronto
están empatizando también con esa necesidad de querer conocer un poco más, de informarse, etcétera. ¿Cómo ustedes se relacionan con, por ejemplo, otras universidades? ¿Hay posibilidades que hagan trabajos en conjunto, que también puedan brindarles ese tipo de información? ¿O individualmente cómo ellos pueden llegar a ustedes? Sí hemos tenido respuestas por parte de otros alumnos de otras universidades, por ejemplo, de la del Ecomundo. También creo que hemos tenido ciertas respuestas de la Universidad de las UES con respecto a comentarios, donde sí, efectivamente, saben de qué es lo que está pasando hoy en día, de que no estamos teniendo un voto consciente, y como que se unen al seguirnos, se unen al comentar, pero no hemos tenido un apego muy grande con las universidades que le hemos tocado la puerta. Oye, ¿te quieres unir a la campaña? No hemos tenido esto. Quizás en algunos días se proponga esta situación con los docentes, obviamente, de la Universidad Casa Grande, porque esto no tan solo es un proyecto de los alumnos, sino también de los docentes que nos han ayudado, han sido nuestros revisores para que esta campaña surja. Entonces tendríamos que conversarlo. Sé también de otra campaña, también de los mismos de la Universidad Casa Grande, que se llama Un Cambio Grande, donde ellos también están apostando por este voto consciente y están creando también este movimiento, esta campaña, donde sí están llamando a las universidades. No sé si han tenido una respuesta de estas universidades, pero sé que les han tocado la puerta para que se unan a esta campaña de que sus alumnos también tengan ese voto consciente y que sepan por quién votar e informarse. Cuando tú les preguntaste a algunos de tus entrevistados en estas encuestas sobre si conocían que al momento pues de tener de hacer una elección estaban comprometiendo a sus sueños, hasta vivir solo, que es una de las cosas que ustedes mencionan, tener incluso un título, porque uno no sabe cómo van a manejar las cosas después de estas elecciones, ¿verdad? ¿Ellos qué te decían? Y cuéntanos una anécdota que sea pues así muy ejemplificadora y sobre todo que a lo mejor llegue también como información hacia los jóvenes que están mirándonos. A ver, te cuento una súper importante que fue para mí. Yo tengo 21 años y bueno, pues yo también soy parte del grupo objetivo, pero por temas de que estoy haciendo la campaña como tal, estamos haciendo toda la campaña, no es que podemos, sabes que mis pensamientos, hagámoslo una campaña, ¿no? Entonces, yo tengo un hermano de 18 años, donde yo decidí entrevistarlo a él primero, porque al principio era una investigación súper de, chicos, hay que ver a quién entrevistar, tenemos que buscar entrevistas por doquier, porque tenemos que tener una información relevante. Entonces yo dije, bueno, mi ñaño que él está estudiando, quiere ingresar a la escuela, vamos a ver qué me dice, y le hago todas estas preguntas. Me demoré más de una hora conversando con él, cuando yo pensaba que él no tenía ni idea de dónde está parado. O sea, mala mía decir esto, pero realmente muchas hermanas mayores piensan que sus hermanos menores no saben qué quieren en la vida. Pero resulta que mi hermano sí sabe y eso me ayudó a conocerlo un poquito más. De todas las preguntas que le hice, yo le dije, ¿qué es lo que te parece más importante? ¿O qué quisieras aquí en un futuro? Y yo le dije, y me dice, yo quiero tener dinero, porque yo sé que el dinero lo hace todo. Y yo me quedaba escuchando, era así como que, ok, está bien. Y luego seguía preguntándole como que ya me enfocaba un poquito más en la política, antes de empezar también a lo personal, demás. Y ella es el que me decía, la verdad es que no me interesa la política, y ahí le preguntaba el por qué. Y me dice, porque la política, o sea, la política aquí es corrupta, aquí no, de nada sirve votar por, aquí hay que votar por el menos peor, así, por el que es el menos malo. Y luego seguí a la otra pregunta, que esa fue la que me dejó, la que yo lo dejé a él en shock, y le dije, ok, pero si no te interesa la política y tú me dices que quieres ser tu propio jefe, que quieres tener tu negocio, que quieres tener hartísima plata, le digo, ok, pero ¿cómo esperas tener todo ese dinero que deseas si no sabes por quién votar y no te interesa la política? Y me queda mirando así y me dice, pero si la política no depende de mi futuro, yo mismo formo mi futuro. Y ahí le digo un ejemplo. Cuando fue esto del cambio de la moneda,
donde mucha gente perdió su trabajo, mucha gente no tuvo la paga que tenía que tener por el tema del cambio del sucre al dólar y todo eso. Le dije, ¿sí sabes cuántas personas dejaron de tener su emprendimiento, dejaron de tener su trabajo porque hubo este cambio súper abrupto en el tema de político y del gobierno? Y él me queda mirando y me dice, ya, pero ¿y qué tiene que ver eso ahorita? Le digo, es lo mismo. Le digo, ¿tú piensas que tu futuro aquí es a unos mesecitos, un año? Le digo, no. Por quien tú decidas votar ahora es el que va a afectar lo que vas a querer en el futuro. Le digo, tú tienes que saber por quién vas a votar para saber qué es lo que quieres y cuáles son tus proyectos. Le digo, no vas a votar por un candidato que no ofrece ninguna ayuda al emprendedor, por así decirlo, y vas a votar por ese candidato cuando, o sea, no concuerda lo que dices con lo que haces. Entonces me queda mirando y me dice, oye, es verdad lo que dices, pero me puso una cara de la cara que él tenía así súper de, yo lo sé todo, yo quiero plata, a una cara de, por favor enséñame más porque no sé nada de lo que me estás hablando. Entonces le hice entrar en conciencia y al día siguiente, sin yo pensar que él me iba a buscar a mi cuarto, me toca la puerta y me muestra una entrevista que tuvo un candidato y me dijo, oye, ¿será que voto por él? Porque dice que él va a apoyar a los emprendedores y va a hacer un plan de ni sé qué. Y yo así como que, uy, esto sirvió, y yo era la más feliz, y ahí buscándole también le dije, a ver, vamos a ponernos a pensar por quién vas a votar. Le digo, y no te dejes llevar por lo que yo te digo, por lo que mis papás te dicen, vota por lo que tú quieres votar, porque tú te informaste, porque tú aprendiste, porque sabes por quién quieres votar. Digo, no te dejes influenciar por otras personas, no votes por caras, le digo, votas por las propuestas. Entonces, eso fue pues lo que en mí, o sea, personalmente me llenó de mucha alegría, porque muy aparte de ser un proyecto universitario, pues lo conocí un poquito más a mi hermano y supe realmente y le hice cambiar ese chip de que la política no importa en su futuro. Excelente, Wendy Landa Gavilanes. Bueno, ella es estudiante de la Universidad Casa Grande, se encuentra en este proyecto que nos parece sumamente interesante, muy bueno para poder verdaderamente avanzar con esta necesidad de informar sobre todo a los jóvenes, que son ese voto cautivo necesario para poder generar precisamente la conciencia electoral que todos estamos esperando. Muchísimas gracias, Wendy, por esta entrevista. Te deseamos mucho éxito y sobre todo que ese éxito se vea reflejado en ese cambio de paradigmas que tenemos en torno al tema electoral. Así que muchísimas gracias a ti, Olga. Gracias por brindarme este espacio. Espero que a ustedes les vaya súper bien también. Muchas gracias por sus deseos. Y nada, cualquier cosa nos estamos contactando y nuevamente gracias por darnos este espacio tan importante para nosotros. Por supuesto que sí, muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a continuar con una pausa y luego regresamos con nuestro candidato de esta noche.
titular del periódico El Costanero. Este programa llega gracias al auspicio de arquitecto Ángelo Berrio, Diseño y Arquitectura Comercial. Es una empresa dedicada al diseño comercial, arquitectónico, interior e imagen corporativa. Y su único propósito es satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes porque cuenta con un selecto grupo de profesionales altamente capacitados y experimentados quienes asesoran y transforman ambientes comerciales y residenciales de forma creativa, funcional, logrando espacios más agradables, cálidos y llenos de personalidad. Además, cuenta con la urbanización Santa Cecilia en Santa Elena, Viancón, donde encontrarán las denominadas casas inteligentes con espacios adoquinados, alumbrados, con piscina, área social, juegos infantiles y canchas deportivas donde podrán disfrutar de una excelente estadía. Así que ya saben, la urbanización queda en la avenida Eleodoro Solórzano y calle 18 esquina Libertad Santa Elena. También contamos nosotros con el auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso del sabor en Salinas, toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y muchos más. Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Y bueno, a continuación ya estamos con el candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, el máster Abraham Segarra Murga, del Partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23. Bienvenido, estimado máster, gracias por estar con nosotros. Hola. Francisco, ¿nos ayudas por favor con el máster Abraham Segarra? Al parecer tiene desactivado su audio. Oh. No sé, de pronto contactémoslo. Antes de eso, mientras lo contactan, vamos a mencionar un poco sobre el máster Abraham Segarra. Como les decía, él es el candidato asambleísta por la provincia de Santa Elena. Ha tenido, su formación académica es ingeniero comercial especializado en finanzas, una maestría en marketing y dirección financiera. Ha obtenido un reconocimiento al mejor ejemplo de superación en el año 2006 en la UPCE, es el becario internacional en Chile, Perú, Panamá y Colombia por la UPCE. Ha tenido también un reconocimiento como mejor trabajador eléctrico en el año 2005 y 2006 en la empresa eléctrica Península de Santa Elena. Ha sido expositor distinguido en el 9º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Administrativas de la Universidad Javeriana de Colombia y como experiencias ha sido pues gerente comercial de la Corporación Nacional de Electricidad, jefe de personal, supervisor de personal y asistente de oficinas en esa misma empresa. En otras ocasiones se ha presentado como candidato a prefecto, anteriormente como concejal. Francisco, verifica por favor si podemos hablar con él sobre sus propuestas, etc. Estamos contactando en esos instantes. Algo ocurre con el audio de nuestro segundo invitado. Ok, entonces, mientras tanto, ¿qué les parece si volvemos a la pausa y nos contactamos con él?
Se volvió a apagar la cámara. ¿La puede encender, por favor? Eso. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Puede poner la cámara en sentido ¿Cómo le va? horizontal? ¿Cómo le va? ¿Sentido horizontal o vertical? Así. Está en su ¿Cómo le teléfono. va? ¿Cómo le va? Muy buena. Muchas gracias a usted por Sí, aceptar es que a conversar con hace nosotros. un momento estaba en la computadora, pero no me dejaron entrar, entonces yo... Bueno, sí, está presentando un poco de falla con el internet, me imagino, y eso hace que tengamos este pequeño retraso. Bueno, así a veces la tecnología puede ser muy buena y a veces también nos hace estas pasadas. Cuénteme, ¿y? Bueno, muchas gracias y estamos pues en este momento a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Queremos conocer un poco más del máster Abraham Segarra Murga, que está de candidato a la Asamblea por la provincia de Santa Elena, Movimiento Suma, lista 23. Cuéntanos un poco cómo ha sido pues su transitar por el tema de la política y su tema a nivel profesional, cómo se ha venido desarrollando en este tiempo, para que conozcan un poco más quienes nos siguen a través de esta red. Sí, gracias a ustedes por la entrevista. Se vuelve un poco complicado eso de la pandemia y no poder estar en el medio, ¿no? Donde ustedes están en sus canales, porque pertenezco al sector vulnerable. Yo tengo una discapacidad física del 84%, después de haber sufrido un accidente en la empresa eléctrica. Y sí, se complica un poquito. Yo estaba conectado, pero aquí estamos, ¿no? La campaña que he realizado es a través de las redes sociales, sí, porque hay que proteger. Han fallecido cerca de 5 candidatos asambleístas en otros lugares, y un candidato a vicepresidente también ha fallecido por el COVID. Entonces uno no puede arriesgar, mi estimada, no puede hacer... la misma situación lo obliga a uno a estar en casa. Y desde aquí la fortaleza de utilizar las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, para hacer una campaña más limpia, se diría así, sin ensuciar las paredes, sin andar pegando afiches, al menos en el lado de lo que corresponde a Suma 23. Se ha complicado, ¿verdad? Y no hay recursos económicos tampoco para solventar esa estrategia de campaña. Y optamos por la estrategia de las redes sociales. Entonces ahí queda mejor. ¿Por qué? Porque queda grabado la propuesta, queda la idea grabada en la nube, en sí, para que en el momento en que uno llegue, vea, esto es lo que usted dijo, y esto es sincero, y esto es honesto. Como verá, esa es la situación de esta campaña media atípica, sí, atípica. Cuéntenos un poco, Máster, el reconocimiento que usted obtuvo de superación en el 2006, ¿de qué se trató? Sí, ese reconocimiento fue en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Después de haber obtenido por 4 años consecutivos becas internacionales en la Universidad Católica de la Concepción en Chile, luego fui a la Universidad Nacional de Piura, ¿no?, a un encuentro latinoamericano de estudiantes de ciencia administrativa, y también tuve la oportunidad de estar en Panamá, en la Universidad de Chiriquí, al sur de Panamá. Y por última ocasión, ya al salir egresado,
fui a la última beca en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Y ese fue precisamente el reconocimiento que recibió, el tener estas becas para poder participar en estos estudios. Claro, lo que más caracterizaba en lo que es carrera de la ciencia administrativa es la presentación de proyectos de investigación, de estadística y todo lo que concierne a hacer un trabajo de investigación. Entonces, ese ha sido la fortaleza de quien le habla, ¿no? Y por eso que la universidad optó por darme ese reconocimiento de superación. Ahora, usted como trabajador de la empresa eléctrica indica que, bueno, fue elegido mejor trabajador en el año 2005, 2006, pero también ¿en qué año usted tuvo ese accidente? Ya, yo entré a la empresa eléctrica a trabajar en 1990 y en 1995 pasó el accidente. Entonces, de ahí yo era ayudante de liniero. Yo empecé barriendo el patio de la empresa eléctrica, también haciendo los huecos para poner los postes, y por eso me siento muy orgulloso de haber sido un trabajador que empieza de cero, como se dice. Luego de eso, ya de que me pasa el accidente, estoy en terapia intensiva 3 meses, luego 9 meses en terapia ocupacional laboral, para poder reinsertarme al trabajo. Y ahí me reubican en una oficina, ¿no? En una oficina de reclamos, la oficina de distribución, donde se receptan las llamadas y uno tenía que enviar los vehículos. Como uno ya conocía más o menos el trabajo en campo, ya pues yo inmediatamente atendía las llamadas telefónicas e enviaba inmediatamente a solucionar el problema que tenían de energía. Luego de eso viene la creación de la universidad. Me pongo a estudiar ingeniería comercial en 1998. Luego me gradúo de ingeniero y paso a ser supervisor de personal, supervisor de capacitación, luego jefe de personal. Luego estudio una maestría en dirección de empresas y marketing y termino como en la empresa eléctrica gerente comercial, por la confianza que me tenían y porque era de carrera. Ya, y más o menos a la edad de 45 años ya me jubilo, ¿sí? Ya 45 años de edad, me jubilo de la empresa eléctrica y actualmente soy un pensionado. Se puede decir entonces que en la función pública, al hacer las cosas como corresponden, puede escalarse y dentro de ella pues tener estos espacios realmente importantes y llegar pues a ser gerente comercial, ¿no? Como usted lo dice, la confianza es un factor importante. Sí, y ahí están los méritos, ¿no? Porque de todas maneras esos méritos le sirven a uno como referencia en la vida personal, ¿no? Sin embargo, ese ejemplo de que sí se puede trabajar con honestidad, con principios básicos de ética, con profesionalismo. Le comento que mientras fui supervisor de capacitación, a mis compañeros siempre los motivé a que se superen, a que tengan que profesionalizarse. Algunos no eran bachilleres, hicimos convenios para que ellos sean bachilleres. Algunos no tenían oportunidad de estudiar en la universidad y se les acomodó el horario. Y así yo puedo decir muchas cosas de la empresa eléctrica, de mis compañeros, y a quien yo les envío un saludo muy, muy, muy cariñoso, de verdad, de corazón, porque ellos también formaron parte de mi vida laboral, ¿no? A pesar del accidente que me pasó, yo también espero que mis compañeros no tengan una de esas catástrofes, digamos así, en el sentido personal, sí, porque afecta a la familia, no solamente en el sentido de un accidente laboral, porque se emanan también gastos de recuperación y todo eso. Ahora, pasando al plano ya de la política, ¿qué lo inspira y qué lo motiva a ir a estar pues, en unas elecciones? Vemos que ha estado ya en anterior ocasión como candidato a prefecto y antes como concejal. ¿Pero qué lo motiva a continuar en la búsqueda de hacer política? Sí, gracias por esa pregunta muy importante que me hace.
Te comento que yo vengo del Colegio Seyeri, yo soy seyerino de corazón. A los 18 años, cuando ya eran las elecciones para la asociación escuela, desde ahí viene mi participación en la política. Luego de eso entré a lo que es la empresa eléctrica. Ahí también hubo la oportunidad de ser sindicalista en una lista y ganamos las elecciones y fui también parte de la directiva del sindicato. Luego entré a la universidad y también fui dirigente universitario. Y realmente poco a poco fue gustándome la política y ya a partir de egresar pues de la universidad pues fui candidato a prefecto en la primera vez en el sentido de la provincialización, cuando recién hicimos provincia. Y decir a los ciudadanos peninsulares que uno se estaba capacitando, de que uno está preparado. Hoy me encuentro preparado para ese gran reto de la asamblea. Como usted ve, mi currículum está lleno de méritos suficientes para no ir a la asamblea y pasar desapercibido, sino a luchar, a gestionar, a fiscalizar, a crear leyes, a lo que realmente constituye las funciones de un asambleísta. Perfecto, hablemos ahora de sus propuestas. Vemos que tiene algo en relación al tema del empleo. ¿Qué es lo que piensa usted que puede aportar dentro de las leyes ya existentes y de qué manera? Sí, hay algo muy importante, mi estimada licenciada. Lo que pasa es que la provincia de Santa Elena siempre se ha caracterizado por ser gente trabajadora, ¿no? Y sin embargo no hay empleo. Hoy estamos con las posibilidades de que la voluntad soberana del pueblo escoja al ingeniero Abraham Segarra conjuntamente terciando con Cintia Pozo y Jorge Altafulla. Con los tres pues estamos encaminados a gestionar la zona económica especial, ¿no? Que dará empleo a la gente, ¿no? Nosotros no somos departamento de empleador, sino que esa parte de la zona económica especial se instalarán empresas, ¿no? Pero hay que formular el marco jurídico para la instalación, ¿sí? Para que realmente empresas de otras partes, nacionales o extranjeras, inviertan en esa zona y se industrialicen, qué sé yo, la tecnología de creación o ensamblaje de celulares, de autos, de zapatos, de ropa, de alimentos en conservas y todo eso. Y sí se puede hacer porque ya se lo ha dicho aquí en Libertad, a través del shopping, donde la municipalidad en el tiempo de Patricio Cisneros se hizo por 20 años no se le cobró impuestos o predios urbanos. Entonces ahí viene la situación que cuando hay voluntad política, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando uno es egoísta, el egoísmo político no deja hacerlo, pues seguiremos viviendo esa situación. El empleo, ¿por qué? Porque con el empleo uno puede mejorar su educación, puede pagar la salud de los hijos de la familia, puede ya tener sus recursos para tener una vivienda, pagar los servicios básicos, porque a veces uno sin empleo no tiene cómo pagar los servicios básicos. Yo te digo porque trabajé en la empresa eléctrica y el porcentaje de morosidad de los peninsulares es alto. Entonces, habría que crear estrategias y políticas públicas para poder recuperar la cartera vencida. Entonces, imagínense también en esa situación. Y si no hay este entorno laboral, créanme que seguiremos en las mismas situaciones. Aquí seguiremos eligiendo políticos a los GAC o a los gobiernos autónomos descentralizados, donde usted verá 20, 100 personas que siguen, llegan a ganar estas personas y lo único que podrán dar empleo es a 10, 20 personas nada más. El resto quedará ahí como apoyadores. Eso es lo que hay que cambiar ya, para que muchos políticos ya dejen de andar comprando votos a través de una camiseta, de una gorra, ¿no? Entonces, sí podemos cambiar esa cultura política, pero siempre y cuando todos tengamos una voluntad de cambiar. Por caso contrario, pues seguiremos con el status quo.
Hay algo muy importante que es de mencionar. Usted indicaba al inicio de la entrevista que pues, usted tiene esta discapacidad precisamente ocasionada por un tema laboral. Y hubo una situación. ¿Qué tan difícil se le hizo a usted? ¿Cuenta usted, por ejemplo, con el carnet de discapacidad? Sí, indudable, mi estimada, porque cuando a mí me pasó el accidente, el Consejo Nacional de Discapacidades me emitió un certificado de mi discapacidad para poder, digamos, hasta para poder laborar, porque tampoco mi discapacidad es totalmente permanente, algo así decir. Entonces, yo fui calificado en el IES con esa discapacidad física y luego de esto, a través de este certificado, escúcheme bien, yo recibo beneficios. Por ejemplo, la devolución del IVA, ¿sí? La devolución del IVA cada mes de las compras que yo hago. Por ejemplo, compro algo en alguna despensa o algo, me descuentan me cobran el IVA, pero el gobierno me lo devuelve a través del trámite respectivo en el CRI. Lo que sí me molestó fue que el año pasado, cuando eso de la pandemia, salieron muchos asambleístas que tenían discapacidad. Ellos realmente han robado al Estado. Yo no puedo emitir un informe de devolución del IVA porque eso es penado, ¿no? Imagínense que si yo hubiera estado haciendo esa situación sin ser discapacitado, entonces yo me iba a la cárcel. Yo no sé por qué hasta ahorita esos asambleístas que cometieron esa situación de tener carnet de discapacidad todavía no están ninguno en la cárcel. Creo que es la oportunidad de ir a reclamar ese derecho y que ellos tendrían que ir, devolver los dineros que emitieron a través de estas resoluciones, porque a mí me llegó una resolución casualmente esta semana que también estoy comprando un vehículo en esas condiciones. Mañana más tarde puedo ganar las elecciones y va a decir, ya llegó a la asambleísta y ya tiene un carro. Claro que sí, es muy probable, pero sobre todo lo que usted menciona, ¿por qué no hay una resolución frente a esa situación que todo el país lo conoció y que sabemos que incluso hay personas que siguen trabajando en la función pública y que se les ha comprobado que tienen una situación de esas, ¿no? Es realmente una falta grave. ¿Qué propuesta? ¿Usted tiene algún tipo de propuesta que pueda ayudar de alguna manera a hacer que esto pues cambie y que sobre todo quienes verdaderamente necesiten reciban este carnet? Sí, mi estimada, verá, es importante, vamos a reformar ese código integral para endurecer las penas, porque no es posible que usted robe una gallina y lo envíen 5 o 10 años preso, y usted por robar al Estado, por andar cogiendo coimas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, le pongo el caso de la vicepresidenta de la República, Vicuña, María Alejandra Vicuña, le dan un añito de condena, cuando ella debería ir presa por la eternidad. De verdad, créame, ese mal ejemplo que da la justicia ecuatoriana, debemos de cambiarla, porque ¿cómo es posible que, o sea, yo mañana también hago lo mismo, cobro coima a cualquiera y no me van a hacer nada, yo puedo cobrar millones de dólares, después del año tengo ese dinero para disfrutarlo, y eso hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que cambiarlo, pero ya depende de los ciudadanos en quién deben confiar los votos. Si en las personas que realmente siguen cometiendo corrupción, o un gobierno realmente corrupto que ha sido por más de 14 años, y sigamos con la cosa, vamos a terminar con una Venezuela. Yo sí me asusto de esa situación, por eso es mi participación, de decir, aquí hay gente preparada para cambiar las cosas, pero si la gente quiere estar con el bono de los $1,000, pues ya no se puede hacer nada, mi estimada. Ok, usted tiene, justamente hay un cuadro de candidatos que están junto con usted, 3 principales, 3 suplentes, los vamos a mencionar y usted nos va cortamente a decirnos pues quiénes son y por qué están pues ellos junto con usted en esta contienda electoral. Abraham Segarra Murga, usted como primer principal, Cintia Pozo Rala, segunda principal, Jorge Altafulla Rojas, tercer principal,
está Gabriela Yagual Cedeño, primera suplente, Joan José Guale Guale, segundo suplente, y tercero Gisela Pilay Merchán. ¿Quiénes son ellos y por qué lo acompañan en esta elección? Bueno, el 80% es, dicen, de origen UCSE, son profesionales. Está Cintia Pozo, que también está trabajando en una empresa donde hacen planeamiento y ordenamiento territorial de proyectos, ¿no? Y ella está recorriendo todo lo que significa la provincia de Santa Elena a través de esta empresa, dando capacitaciones, dando asesoría de proyectos, ¿no? Está Jorge Altafulla, quien es una persona muy proactiva. Él es reportero de Canal 1 y que realmente también está con nosotros participando, porque él ha sido observador de las injusticias sociales que está ocurriendo en la provincia de Santa Elena. Reporta a veces actos de corrupción, reporta los niveles de delincuencia, en la seguridad que también estamos viendo cómo nos afecta, que hoy lo amenazan a usted y le roban un celular y al otro día ya están libres. Y resulta que ese delincuente tiene más de 10 detenciones y no pasa nada. Está también Gabrielita Yagual, quien es profesional también, graduado en la UCSE, licenciada en educación, y que realmente también está ejerciendo su profesión y formando jóvenes, formando niños. También está Johan Waller, que es también estudiante de la universidad, para poder mostrar que hay capacidad y juventud. Y Gisela Pilay Merchán, una profesional recién graduada también de organización y métodos comunitarios, que realmente me siento muy orgulloso de la lista. Hay gente muy preparada. Y están ahí, algunos también son jóvenes, porque el Código de la Democracia también exige que cada lista estén jóvenes, ¿no? De menos de 35 años, si no me equivoco, sí. Tuvimos que cumplir ese requerimiento ante el Código de la Democracia del CNE. Bueno, muchísimas gracias entonces al máster Abraham Segarra Murga. Queremos desearle toda suerte en estas elecciones. Y bueno, él está de candidato a asambleísta por la provincia de Santa Elena por el Partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Gracias, mi estimada, y esperemos que la gente tenga muy consciente su voto. Nosotros proponemos un modelo de gobierno responsable a través de Guillermo Celi, Verónica Sevilla, y también a través de los candidatos a la Asamblea Nacional, como es Mauricio Salén y también el compañero Luis Maurek. Esperemos que la gente se sume a esta idea, a ese nuevo modelo de gobierno. Gracias, estimada, y de verdad me ha gustado porque han preguntado cosas concretas y precisas. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted una vez más, y con ustedes, quienes nos siguen a esta hora en Facebook Live Periódico del Costanero, regresamos luego de esta pausa. Ya volvemos. Gracias.
de esta manera hemos iniciado pues la cuarta semana del programa Conciencia Electoral. Continúen en nuestra sintonía el próximo miércoles a las 20:30 y así conocer más de los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. De esta manera contribuimos a tomar la mejor decisión, sobre todo informada. Y los dejamos con una frase de María Corina Machado: el voto es el sagrado ejercicio del poder del ciudadano. Que tengan todos una muy buena noche.